Nos está escuchando, Marita, así que Bueno. primero gracias por acercarte y de alguna manera creo que hay mucha gente que gracias a vos, muchas mujeres que se animaron, así que de alguna manera agradecerte, ¿no? Como hombre, como papá de dos nenas, por ayudar a que otras víctimas se animen a contar lo que pasa y ya te está escuchando Marita, Paulo Martín. Bueno, muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Marita, un Gracias gusto, por el espacio. Estuve escuchando todo el desarrollo de mi causa. Sí. La verdad que fue muy fuerte escuchar de nuevo lo mismo, que quizás a veces lo digo, y la revictimización que eso conlleva, ¿no? Desde hace un año y medio que vengo con esta lucha, tratando de que se escuche mi voz, tratando de que siga la causa como corresponde, que por derecho nos corresponde a todos los sobrevivientes de ASI. Digo Marita, sobreviviente porque nosotros las víctimas de abuso sexual contra... Sos una sobreviviente, además. Yo escuchaba acá el relato de Martín Candalaf, digo, Exacto. El calvario, y vos una nena que empezó con esto a los 3, y esta última historia de tu hija, que ahora la vas a contar, donde tuviste que tratar de poner un límite. Contanos, a ver. No, en principio desde los primeros recuerdos. Yo relato los primeros recuerdos a la edad de 2 o 3 años. Los más fuertes, los recuerdos más fuertes eran a los 3 años ya más precisos. Mira. Pero en realidad los abusos seguramente fueron desde antes, hasta la edad de casi 12 años. Yo rompo el silencio, no fue por decisión propia, sino por el mismo miedo de que mi hija sea una víctima más de Juan Carlos Fidel Tobio, mi progenitor, quien se puso en contacto con ella, con quien yo había roto el vínculo desde el 2017 y le prohibí acercarse a mis hijas, a mi casa y a mí. Claro. Bueno, esto en 2021, en enero, los primeros días, Marita, repasémoslo. él vuelve a retomar contacto con ella. Claro, repasémoslo, porque el único que queda vivo de tus 3 abusadores es tu padre, y tu padre intenta tomar contacto con tu hija. Repetir tal vez la historia de tu abuelo con vos. Perdóname que te lo diga así, ¿no? Pero yo sabés que hay 2 cosas de la historia que contó acá Martín que no puedo realmente interpretar, porque digo, no se puede ser tan bajo, ¿no? El hecho de que tu padre, perdón que diga, padre, busque a tu hija y vos entres en una situación de terror, y que tu padre, tu abuelo y tu tío hayan sido cómplices de este abuso, ¿viste? Y vos no habrá como decir mi progenitor, y yo te entiendo, y veíamos cuando decías Juan Carlos, y ni siquiera, porque la palabra padre es otra cosa, pero que los 3 sabían lo que estaban haciendo y mantenían esa complicidad tan perversa, ¿no? Mirá, yo a la edad de 12 años, cuando mi tío Guillermo estaba muriendo de cáncer, en su lecho de muerte, de alguna forma, ¿no? Por así decirlo, lo fuimos a despedir al hospital, porque mi mamá de alguna forma nos llevó para que no nos arrepintamos en el día de mañana. Yo no quería ir, fui igual, y sentí que si hubiera sido por Guillermo era de despedida una vez más, porque lo primero que hizo fue saludarme con un beso en la mitad de la boca. Y de decirme mi princesita, que eran palabras claves que usaba él al momento de abusarme. Qué bárbaro, qué bárbaro. Contanos... Y mi abuelo Fidel también quiso repetir los abusos cuando yo tenía 15 años. Pero qué tremendo, qué tremendo. Y además, ¿cómo defenderte? ¿Alguna vez intentaste contarle, aunque sea por lo bajo, algo a tu mamá, que no se daba cuenta de lo que pasaba dentro de la casa? ¿Vos con quién vivías? ¿Con tu mamá y tu papá? ¿O tu abuelo estaba metido ahí también? Mirá, yo vivía en su momento con mi mamá, quien se casó con Juan Carlos Fidel Tobio cuando mi mamá tenía 15 años. Estaba embarazada de otro sujeto, pero quien obviamente, como lo que estamos acá, la mayoría de las mujeres, por violencia bicameral también, que es algo que no se habla mucho acá en Argentina, se naturaliza mucho esos tipos de violencia económica, ideológica, cuando la parte progenitora no se hace cargo de sus hijos. Más allá de eso, mi mamá con 15 años... se encontró sola en ese entonces, recordemos que era totalmente machista. 33 años atrás. Acá en Mar del Plata, la sociedad. Obvio. Mi mamá tenía 15 y él tenía 28 años. Y le ofreció, sin ser su novio ni nada, casarse con ella para poder ayudarla, porque si no, imagínate que le iban a cosificar la misma sociedad de alguna forma. Bueno, mi mamá se casa, ahí empezaron todos los terrores y toda la violencia intrafamiliar. Claro. Nosotros sufrimos todo tipo de tortura con mis hermanos, todo esto que vos ya desarrollaste hace un rato muy bien. Y cuando yo rompo el silencio, que quiero recalcar, lo rompo por miedo a que mi hija sea una víctima más de Juan Carlos. Y salí a las calles porque no tenía botón antipánico,
Porque solamente me dieron una restricción de acercamiento, porque no tenía abogado, un patrocinio gratuito, salvo cuando conocí a César Raúl Sivo, que fue el único que me abrió las puertas y me dio el acceso a la justicia de alguna forma. Claro. Y gracias a él hoy puedo hablar acá y decir, de alguna forma se abrió las puertas a que yo pueda decir la verdad. Qué Pero bueno. llevar esto a un juicio por la verdad me parece una falta de respeto. Pero total. A todos los sobrevivientes, a todas las víctimas de abuso sexual contra la infancia. Porque yo no rompí el silencio por decisión mía, sino fue por el mismo miedo. Y hoy me encuentro sin botón antipánico. Sí, hoy sin Entonces, botón antipánico. Me exigen una restricción de acercamiento y una amenaza directa de él para darme la restricción de acercamiento. Y no me dan el botón antipánico, que sería lo que alertaría a que él se me acerque. Un hombre que Es fue de la incoherente. fuerza, porque ha sido policía. Dos cosas que te quiero decir, y te voy a dejar también para que hables con Martín, que contó tu historia, y con mis compañeros. Te noto muy fuerte, te noto una mujer firme, a pesar de todo lo que pasó, y dándole visibilidad a un caso tan propio de una familia, por más que haya sido un desastre, pero lamentablemente comparten sangre, guste o no guste. Y además creo que lo de tu hija, como decís vos, fue el punto determinante. De no haber pasado lo de tu hija, donde tu padre tal vez quería repetir la historia ahora en condición de abuelo, ¿vos podrías haber hablado o te quedabas con esa situación que mortificó tu vida tal vez mucho tiempo más o no era el momento? ¿Fue por tu hija o algo más venía sonando en vos? La verdad que mucho no se habla de los delitos sexuales. Entonces algo que uno no trata de tapar y no hacerse cargo, no hablar y no recordar. Yo me sentía que yo hablaba, me iban a discriminar o que me iban a mirar, Claro. o que me iban a cuestionar por hablar después de tantos años. Jamás me imaginé romper el silencio. Cuando traté de hablar de alguna forma cuando era niña, no fui escuchada por el sistema porque el sistema no estaba quizás preparado para eso. Claro. Hoy hay un trabajo más extenso en lo que es ESI, educación sexual integral, en lo que es abuso sexual contra las infancias, y hay muchos tratamientos en lo que es niñez, ¿no? Sí, y otra Hay cosa, más te sumo. leyes y demás. Otra cosa, Marita. Vos contabas la historia de tu mamá, embarazada a los 15 y sin nada, en esa sociedad tan machista, y vos contás tu historia a los 36, donde ustedes hoy las mujeres dieron pasos agigantados y son fieras y se defienden y muestran los dientes con mucha rapidez. Hoy no vamos a encontrar casos como tan dramáticos como el que vivió tu mamá, por ejemplo. ¿No? Hay como una evolución muy fuerte por parte de todas ustedes. Exacto. Mira, mi mamá es la única que me salvó de Juan Carlos, sin darse cuenta y sin saber, te lo digo con un nudo en la garganta, sin saber lo que a mí me estaba pasando, nos salvó. Y me salvó la vida porque yo me quería morir todos los días encerrada en el baño, pedía a Dios que me lleve, pero también quería terminar con mi vida. Pero ¿sabes por qué no terminé con mi vida? Porque yo sabía que era un pecado de alguna forma y que si yo pecaba quizás iba a sufrir más. Mira. No sé por qué pensaba eso, porque Juan Carlos de alguna forma nos sometía también ideológicamente. Claro. Él decía que había que honrar al padre y respetarlo. Él, si no tenía la gorra bajo el brazo y no nos amenazaba con un arma, lo hacía con la Biblia. Y se encargaba de que venga gente a enseñarnos la palabra de Dios. Entonces yo le decía a Dios, ¿por qué no me salvaba? ¿Por qué no me sacaba de ahí? Claro, ¿Cómo sobreviví? No sé, al día de hoy estoy acá en pie de lucha sin darme cuenta. Todos los sentidos, digo, María, Exacto. Es impresionante lo que contás. Ahora, quería preguntarte qué sensaciones tuviste vos, ahora ya de grande, en dos momentos particulares. El primero cuando el fiscal de instrucción y el juez de garantía dicen, bueno, esta causa está prescripta y ya está, se terminó. Y después cuando vos lográs revertir ese fallo, pero la justicia lo que dice es, bueno, está bien, vamos a hacer un juicio, pero si en ese juicio resulta culpable, no lo vamos a condenar, se va a ir a la casa como si nada. La justicia no, el Poder Judicial. Y el derecho es un derecho crítico, el derecho penal, nosotros tenemos que estar para interpretarlos, tanto los estudiantes como los futuros juristas, como los juristas actuales. Quizás hay una interpretación de las leyes en cierto momento, en cierto lugar, pero tenemos que tener en cuenta que el contexto histórico va cambiando con el transcurso del tiempo. Entonces, tenemos que estar preparados para eso. Quizás una vez me dijeron, vos no vas a salvar el mundo porque quería no compartir la mesa con un violador. Y yo le dije, yo no voy a salvar el mundo, pero sí voy a cambiar mi realidad actual. Te vas a salvar y quizás vos.
cambie la de otra persona, Obvio, ¿verdad? obvio. Quizás esto es un granito de arena para las futuras infancias, porque yo creo que, mira, la mayoría de la gente, vos tenés algún conocido, de 5 conocidos, alguno sufrió abuso sexual contra su Mucha infancia. gente, sí, mucha gente. Entonces, de cada 1000 causas, solamente uno llega a juicio de condena y Argentina lidera la primera causa de suicidios, la causa es abuso sexual contra las infancias. Entonces, debemos poner en agenda las infancias, no solamente las actuales, sino que las anteriores también, porque mi infancia fue totalmente vulnerada, torturada. A mí me quemaron la cara con una plancha, Juan Carlos. Me mató el conejo que yo tenía. Me lo hizo comer en estofado y me preguntó que adivinara qué tipo de carne era, junto con mis hermanos, cuando estábamos comiendo. Es una tortura, a lo que empezamos a llorar y a vomitar. A ver, con todos esos elementos... Eso es tortura. Con todos esos elementos... estos delitos no prescriben. Exacto. No, obvio. Con todos esos elementos, Exacto. digo, no hay posibilidades Por de favor. llevar por lo menos al que queda con vida, Al padre. no, que es tu papá, digo, a una cárcel o a una medida restrictiva, digo, no hay posibilidades de llevarlo a juicio. Sí, ¿Qué sí, te han sí, dicho? hay Porque jurisprudencia, la ya en prescripción Chaco se ha ya tenemos casos renombrados. La prescripción, viste que a partir de la ley Piazza ampliada, tiene otro volumen. Digo, acá estás denunciando delitos muy fuertes, con una pena de expectativa muy grande. Exacto. Y reiterado el delito. Y en infancia. Y en infancia, El delito exacto. de abuso sexual contra las infancias es uno de los más Exacto. de los más graves que hay en el mundo. Exacto. En el mundo. Exacto. Entonces, Argentina tiene que dar el ejemplo y defender a las niñeces. Ah, Marita, Sí, sí. yo sabes que quiero preguntarte, la verdad que uno que hace policiales hace 20 años, pocas veces hemos escuchado estos casos. Porque yo he escuchado casos... Tan rotundos. Padre, perdón, por Sí, si alguna no. persona se suma, Marita está No, pero- narrando hoy la defensa de lo que es un caso donde Pero su padre, su narrarlo. abuelo y su Y la tío eran cantidad de 3 cosas que violadores. no a esta sabemos. altura de su vida. Sí. Porque yo lo que he visto siempre es en un expediente contado por algún familiar de una víctima y en algunos casos en donde la víctima, siendo menor, termina o muerta o suicidada. Entonces lo que te quiero preguntar, Marita, es ¿cómo recompusiste tu vida particular y tu vida sentimental también? En todo lo que involucra una relación sentimental, ¿no? No, mira, eso no está compuesto. La verdad que no, es un trabajo diario. Yo la única manera que encontré de sobrevivir fue ser madre, a los 17 años. Ah, mirá. Mira. Por decisión propia fui madre y empecé a hacer mi vida día a día sobreviviendo. Mi único proyecto a futuro ahora es que se reconozca la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, Exacto, que se respete la voz de las víctimas. exacto. Marita, te Y quiero llevar... transformo el dolor en lucha de alguna forma sin darme Obvio. cuenta. Quiero volver a la historia, dejando de lado la parte jurídica que es importante, pero es realmente conmovedor lo que te pasó a vos. ¿Cuándo empieza lo de tu hija? ¿Qué edad tenía tu hija? Pues sí, a mí hay una bisagra, una tabla de salvación que fue mi hija, que yo la quise tener y la tuve a los 17 años. ¿Cuándo empieza tu padre a tomar ese tipo de conductas con tu hija? De querer seducirla o cooptarla. No, él siempre trató. Él siempre trató, nomás que yo siempre le puse un freno desde el año 2017, que logré romper el vínculo de alguna forma y por segunda vez en realidad, porque la primera fue a los 11 años que él se fue a Buenos Aires, la segunda vez que lo confronté fue en el 2017, porque quería ir a vivir a mi casa. A tu Con casa, mis hijas. claro. Entonces, en un momento que quedamos solas, porque él siempre me hablaba de esto delante de la mujer. Entonces, un día fue a mi casa, yo estaba sola y le dije, mira, discúlpame, no estaban mis hijas. Dije, acá o me mata o logro romper esto, ¿no? Que no Claro. venga más. Y le dije, yo me acuerdo de todo lo que me hacías vos, el abuelo y el tío, y no quiero que vivas con nosotras, no te quiero más en mi casa, no quiero tener más contacto con vos. Entonces me dice, yo no me acuerdo de nada, no sé de qué me hablás, quizás por cuando me dieron el tiro, porque tomaba pastilla. Eso fue en el año 87, que le dieron un tiro en servicio. Claro. Ya para el año 97 ya no trabajaba más en la policía y sin embargo él seguía abusando y torturándome a mí. Así que, más allá de eso, le dije, no quiero hablar más del tema porque me da asco, me da vergüenza. No quiero que se entere nadie, pero no quiero que vengas más. Bueno, quedó. Al otro día estaban mis hijas, viene a mi casa. Yo le atiendo la puerta, no quería que pase. Que pase, claro. Y me acuerdo que me dice, claro, mis hijas lo miraron, ¿viste? Como pensaron que venía un día a visitar. Y
Y me dice, pensé lo que me dijiste ayer y bueno, si querés andar a denunciar, total, no tenés pruebas, yo no me acuerdo de nada y prescribió. Yo no entendía de qué me hablaba en ese momento, ¿me entendés? Apenas estaba terminando el secundario. Entonces le dije, no quiero hablar más, le dije, ¿qué denuncia me hablás? Andate, no vengas más. Y quedó ahí. Y en enero del 2021 me dice mi hija, hablé con el abuelo, a quien ella entendía, era su abuelo y no entendía por qué yo no quería tener más relación y contacto con él. Claro. Y entonces me muestra los audios porque ella le puso hola Abu y él empezó a mandar invitaciones, audios, diciéndole que él pasaba todos los días por casa, que él se enteraba de todo, que él sabía todo. Que vaya cuando quiera, si yo no la dejaba que vaya igual a comer unas pizzas que había hecho un horno de barro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo escucho estos audios, me encienden las alarmas, me lleva a mi infancia esas palabras exactas, yo me entero de todo, yo sé todo. Entonces dije, no, tengo que hablar, tengo que contarlo. Le conté a una amiga a quien yo ya le había contado algo porque vio una situación rara con Juan Carlos en 2017. Entonces yo le cuento, le termino confesando en realidad algo que ella se imaginó. Exacto. Claro, porque me vio lo nerviosa que estaba y cómo él vino a avasallarme de alguna forma. Entonces, cuando le cuento esto, me dice, no, María, dice, vas a tener que denunciarlo, porque si le pasa lo mismo a tu hija, ¿qué vas a hacer? Por favor. Y tenía razón. Y te hizo ver eso. ¿Vos cuántas hijas tenés? ¿Todas mujeres? Claro. Claro. Todas mujeres. Todas mujeres. ¿Y tus hermanos cómo vivieron? Y encima solas en mi casa. A partir de eso, y mujeres. A partir de eso, mis hermanos, que son los dos policías actualmente, me pusieron cámaras en mi casa, me acompañan, me monitorean. Es ridículo, pero son los únicos que me pueden proteger de alguna forma porque en sí no tengo botón antipánico. Sí, es una vergüenza. A mí no me ampara nadie. ¿No hay perimetral? ¿No le han dictado una perimetral a este hombre? Porque si no, tampoco. Perimetral tiene, pero... Sí, pero duró 6 meses la perimetral. Claro, si la yo renovaron. Duró 6 meses. Si yo la quiero María? renovar, me piden y me exigen de que él me haya amenazado. ¿Dónde está? ¿Sabés si está en Mar del Plata, si se fue? O ¿Tenés está en idea? Buenos Aires. ¿O está en Buenos Aires? ¿Cómo? Si sabés dónde está. ¿Dónde está él ahora? ¿Dónde está él? ¿Dónde no, vive? por lo que sé, hizo el cambio de domicilio a Villa Regina. Ah. Pero no sé. Marita, uno cuando pasa todo No sé esto, más nada. porque la verdad que es conmovedor tu relato, la fuerza que tenés, la defensa de tus hijas, lo que te tocó vivir. Cuando uno pasa por esto, porque yo vuelvo a insistir, hay un vínculo que no lo buscamos en nuestra familia cuando pasan este tipo de cosas. ¿Qué se siente? Asco, odio, por momentos era el abuelo de las nenas y tratamos de recomponer la relación. ¿Cómo se siente uno cuando es víctima de lo que te pasó a vos? Mira, asco seguro, impotencia. Odio no sé por qué, no puedo tener odio. ¿Está bien? Pero sí impotencia y vergüenza también se siente a veces. Ahora no, porque esto lo fui transformando en otra cosa que me di cuenta que no. Cuando yo hablé la primera vez, me acuerdo que iba al barrio de nuevo, donde yo me crié, y sentía que me miraban con lástima. Claro. Hoy veo que me miran con admiración de alguna forma y que también están conmigo luchando. Qué gente bueno. que quizás nunca habló, gente que quizás nunca salió a las calles, pero está conmigo. Qué bueno. Y eso la verdad que me da energías y me dan ganas de seguir. A veces me dan ganas de tirar la toalla porque también hay ataques. Obvio. Pero Obvio. seguimos adelante. ¿Cómo es cómo creo que dijiste que tu madre vive todavía? Digo, ¿cómo son los diálogos con respecto a eso que pasó? Ella te decía, no me daba cuenta, ella también era víctima de violencia de género por parte de él. Digo, ¿cómo sufrió tu madre todos esos años y cómo te lo pudo contar ahora? ¿Cuál es el diálogo que tienen con respecto a eso? Mira, mi mamá está bajo tratamiento, la verdad que está con mucha depresión. Ella sufrió violencia intrafamiliar, ella fue una nena cuando se casó con él. Tenía 14 años cuando lo conoció, 15 cuando la casaron con él. Claro. Entonces, y a los 24 años, ella logró, 26 años más o menos, ella logró sacarlo de mi casa. Entre los 26 y los 28, perdón. 10 años después. Más. Cuando yo cuento esto, fue un derrumbe para toda mi familia, porque la culpa a ellos le repercutió de alguna forma y le sigue repercutiendo. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me enteré? Claro. Y bueno, no quiero hablar más de eso porque sí me voy a largar a llorar. No, ahí, seguro, ¿viste? seguro. Porque Marita, me tocan a mis hermanos, mi mamá. No, además sí que está la mamá y no. Y vos Marita, cuando vos
¿Vos le contaste todo esto a tu pareja en su momento? No sé, ¿pudiste hacerlo? ¿Qué te dijo? No, yo siempre fui soltera, así que... Perfecto. Que quizás es una de las consecuencias de sufrir abuso también. Abuso Claro, también. a eso claro, era lo que te preguntaba yo en el comienzo. Claro, ahí está. Claro, Los claro. problemas para relacionarse que te Con hombres, quedan, Pero claro. es tremendo. Sí, ni hablar. Ya le doy a Adrián, quería hacer una pregunta. Yo te preguntaba por tu padre, vos decís todo menos odio. En el caso puntual de tu abuelo, ¿viste? Porque los abuelos son como un tesoro en la vida de todos y creo que los tienen vivos, la mayoría los disfruta plenamente y los que no lo tienen el mejor de los recuerdos. Y de tu abuelo, ahora que no está, que murió, ¿qué sentís? ¿O cuando murió, fue un alivio? La verdad que siento miedo. Yo no puedo sentir alivio porque si bien se sentó un precedente acá en Mar del Plata, gracias a la lucha que yo vengo haciendo afuera de tribunales, pero también gracias a César Cibo, que es quien lucha desde dentro de judiciales. Claro. Pero yo estoy desamparada, sin medidas restrictivas, sin botón antipánico. Estoy muerta de miedo, no puedo sentir alivio todavía, porque tampoco se lo procesa y encima me dicen que lo llevan a un juicio por la verdad, pero que en realidad no me lo dicen, porque están las dos vías todavía, o el juicio por la verdad o un juicio común. Claro. Están anunciando que van a un juicio por la verdad, es decir, que esa es la intención. ¿Cuál es la intención? La impunidad de los violadores. Exacto, que cuenten la historia. El juicio por la verdad Ahí es donde está la impotencia. Es una sublime idiotez. ni siquiera tiene que ir el acusado claro. a presenciarlo. Claro, es un juicio en ausencia. Es un Desde juicio lo en penal ausencia. no tiene ningún sentido. Una Es casi payasada. protocolar. Claro. Es como si la justicia dice, bueno, vamos a hacer todo esto para dejarla contenta a ella Claro. y que no moleste Es lo que más. pasó en España, por ejemplo, con represores argentinos, por ejemplo. Eso es, la justicia está dando ese mensaje. No sé si Obvio. coincidís, Marita. Decir, bueno, hagamos toda una pantomima de juicio, así ella no molesta más, se queda tranquila y listo, y el tipo que ni siquiera venga. Exacto. Ese es el mensaje de la justicia con el Insólito, juicio por ¿no? la verdad. Insólito. Perdón, que te decía antes que quizás por los bombos no se escuchó. Si cuando falleció tu abuelo sentiste una especie de alivio. Esa fue la pregunta. Ella dijo que miedo. Perdón, sí, no entendí porque con los bombos no se escucha. Sí, alivio por la muerte de Guillermo y de Fidel, sí. Sentiste alivio. Lamentablemente, sí. Y culpa también. Ajá. Culpa por ¿Culpa? sentir alivio. O sea, es Claro, horrible claro. ser víctima y sobreviviente porque tenés que estar lidiando con esto, ¿me entendés? Sí, de lo bueno, de lo malo. ¿Por qué Sentimientos me siento encontrados. aliviada? Pero a la vez es una muerte, ¿entendés? Es alguien que yo tendría que querer, es alguien que yo tendría que estar triste y sin embargo no estoy triste. Estoy aliviada y veía mucha gente sufriendo por eso. Entonces ahí está la culpa también. Claro, cuando pasan este tipo de cosas. Déjenme preguntar, porque la marcha está comenzando aquí en Mar del Plata y es inevitable, ¿no? Porque la denuncia la hacés a principios del 2021 y habían pasado lamentablemente varias marchas ya. ¿Cuál era tu mirada con respecto a estas marchas? ¿Participabas, no participabas? Mirá, yo la primera manifestación la hice acá, junto con un grupo de allegados y de amigos, y después empecé a salir a las calles y a conocer gente con la que me fui de alguna forma ayornando y amigando, y ahí nos fuimos entendiendo y comprendiendo. Acá tenemos a Romina Vergara también, que es la mamá de Brandon Romero, y es con quien también formamos una amistad después de esto con el tema de tomando las calles de alguna forma y manifestando nuestro dolor y nuestra lucha, ¿no? Esa impotencia de los derechos que se nos son vulnerados día a día. Y así me pasó con varios. Allá atrás tenemos algunos compañeros también y compañeras de distintas causas también de abuso, de violación, de distintos derechos vulnerados, con los cuales nos fuimos acompañando de alguna forma y siguiendo adelante con esto, asesorando, fijándonos a ver cómo nos podemos capacitar, a dónde podemos ir, cómo podemos ayudar a otros. Si no hacemos así, no podemos seguir. Es el único sentido que le encontramos a todo esto. Muy bueno. Porque la verdad que te da impotencia. Por supuesto. Nos condenan a perpetua estando en las calles exigiendo justicia. Exacto. Marita, te hago las últimas y te despido así podés participar tranquila de la marcha. Hay un Ministerio de la Mujer. Sí. ¿Te acercaste, estás al tanto, pediste ayuda? Porque no tenés ni un botón antipánico, ¿no? Y uno de tus 3 violadores, que es tu padre, está libre. ¿Te acercaste ahí? Mirá, yo me acerqué a la Casa de Políticas de Género, que es la Casa de la Mujer de acá de Mar del Plata, en Alberdi, al 1518, en el cual primero, al principio, durante 3 meses estuve pidiendo el botón antipánico y no me lo dieron. Después de hablar con el perito,
que me tocaba hacer por audiencia, por protocolo, que me la suspendió, pero me anotó en la lista y me dijo, bueno, en esta semana lo tenés y dicho y hecho, en menos de 3 días ya tenía el botón antipánico. Y cuando voy a renovar el botón antipánico, la aplicación, hace poco, me dijeron que no, que necesitan la restricción de acercamiento, porque si no la justicia no se lo puede llevar preso. Pero en realidad lo que me hace el botón antipánico, dándome la aplicación y no sacándomela como me hicieron, y vulneraron más mi seguridad y mi derecho, lo que hace es que yo toco el botón antipánico y la policía viene en 2 minutos. Entonces resguarda mi vida y la de mis hijas, mi seguridad. Exacto. Que hoy no estoy segura. Hoy me soltaron la mano, no me dieron la aplicación. Yo estoy pidiendo la aplicación del botón antipánico, nada más. Nada más y para nada poder menos. llamar a la policía y asegurarme que esté. Exacto. Marita, muchas gracias por dejarnos escuchar tu historia. No, gracias a ustedes. Y fuerza, y te felicito por tu valentía, el coraje y ese dinamismo que tenés en todo lo que nos contaste. Muchas gracias, lo mejor, y cuida mucho a tus hijas también. No, Muchas gracias. gracias a ustedes y a César Cibo, que sigue esta causa. Exacto, que es tu abogado.